Les voy a pedir de favor que abran su Biblia en Lucas capítulo número 6. Hoy vamos a leer del versículo 12 al 16. Va a ser algo muy corto, muy pequeñito, porque creo que los mensajes cortos son un poco mejores que los largos. Ya están por ahí en el versículo 12, capítulo 6, versículo 12. ¿Ya están ahí? Ok, ayúdenme a ponerse de pie, porfa. Y lo vamos a leer todo, del 12 al 16, oramos y empezamos a platicar. Ayúdenme a leer en voz alta, versículo número 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este clima. A muchos les gusta, a otros no tanto, pero es tu clima y esta es la riqueza de tu creación, que no siempre nos das lo mismo, siempre nos sorprendes con cosas distintas. Que así sea en tu palabra, bendito Dios. Que tu palabra nos sorprenda, que tu palabra nos alimente en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. En aquellos días, cuando Jesús andaba ahí en Galilea predicando el Evangelio, él fue al monte a orar. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, a veces no hacen tanto énfasis en lo que Jesús hacía, por ejemplo, orar, ¿no? Lucas ha estado muy enfocado en decirnos que Jesús oraba. Cuando Jesús se bautizó, no sé si ustedes se acuerdan que lo comentamos, Jesús oró. Antes de que fuera bautizado, Jesús oró. Y esto solo lo menciona Lucas. Mateo y Marcos no lo mencionan. ¿Por qué? Acuérdese que cada uno de los evangelios, estos 4 evangelios que tenemos en la Biblia, son como 4 fotografías distintas de Jesús. No que veamos a un Jesús distinto en cada uno de los evangelios, no, sino que vemos a Jesús desde diferentes perspectivas. ¿Me explico? Pero al final es el mismo Jesús del que nos están hablando cada uno de los que escribieron los evangelios. Por ejemplo, les había comentado en alguna ocasión que Mateo escribió su evangelio pensando en los judíos, en la gente de su nación, en sus hermanos, ¿no? En sus compatriotas. Y precisamente Mateo habla de Jesús como si fuera él el rey de los judíos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque le está escribiendo a los judíos. No significa que ahora el evangelio de Mateo no lo podamos leer o no nos diga algo a nosotros que somos mexicanos. Claro que no, pero significa que la esencia de ese texto es que le quiere hacer saber a los judíos que Jesús es el rey. ¿Sale? Marcos, por ejemplo, nos muestra a Jesús como un siervo, como el siervo de Dios. ¿Sale? Y Marcos se enfocó en escribirle más a los romanos. Juan, por ejemplo, que este evangelio es el más diferente, el más distinto de los otros 3. Él se enfoca en mostrarnos a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Y Lucas nos está mostrando a un Jesús como un hombre. Lucas se enfoca mucho en decirnos que Jesús es el Hijo del hombre. ¿Sale? Entonces, por eso, este retrato que nos muestra Lucas es un Jesús como usted y como yo.
es un Jesús humano, es un Jesús 100% hombre, que nosotros sabemos que también es 100% Dios, pero este retrato que nos está mostrando Lucas es de un ser humano. Entonces, ¿por qué se los estoy comentando? Precisamente por lo que acaba de mencionar el versículo 12, que en aquellos días él fue al monte a orar. Entonces, como seres humanos, tenemos esa necesidad de buscar a Dios. Jesús tenía esa necesidad de orar a Dios, precisamente por eso él buscaba espacio en donde nadie lo interrumpiera, Clarita, en donde nadie lo pudiera molestar, sino que él se enfocara en lo que estaba haciendo, que era orar. Sabemos lo que es orar, platicar y charlar con Dios. Ahora mírelo, cómo termina ese versículo 12. Jesús se fue allá al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Me estoy acordando que Miri en algún momento nos dijo, qué increíble que Jesús pudiera pasar la noche orando a Dios, considerando cuántas horas tiene la noche, y a veces a nosotros se nos hace difícil orar 1 minuto, 5 minutos, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, pues, ¿qué tanto le decía Jesús a Dios? ¿No? Lucas no nos dice, pero gracias a Dios que tenemos una imaginación, ¿no? Gracias a Dios que podemos pensar, ¿qué le decía Jesús a Dios mientras oraba en ese monte? Que aparte también, yo me imagino cómo era esa sensación de estar solo en el monte a medianoche buscando a Dios. Porque no había lámparas, no había alumbrado público. Y ustedes, estoy casi seguro, que conocen cómo es una oscuridad densa. Me acuerdo que una vez que fuimos al rancho, precisamente, subimos no por el camino tradicional, sino por otra parte, por un sendero, por el monte, supongo, en donde no hay absolutamente nada de alumbrado público. Era en la noche y pues lo único que alumbraba era la luz de la camioneta en la que íbamos. Obviamente, quien iba manejando no perdió la oportunidad de apagar las luces y ver qué pasaba, qué sentíamos ahí en medio de esa obscuridad absoluta. Y me imagino a Jesús orando en medio de un ambiente así y digo, Dios mío, ¿qué onda con Jesús, no? Pero también me imagino qué le decía a Dios y me imagino que Dios le decía cosas como, oye, ¿qué crees? Así, en confianza con su Padre, ¿qué crees? Los fariseos se me pusieron al brinco, perdónenme mis palabras, pero yo así me lo imagino, ¿verdad? Porque sí, así hablo yo como medio del barrio, ¿no? Medio, ustedes saben. Entonces me lo imagino diciendo, ¿qué crees? ¿Qué crees, papá? Los fariseos se me pusieron al brinco porque íbamos caminando por un sembradío de trigo. Ellos tenían hambre, cortaron el trigo y empezaron a comer la semilla. Estos señores no me aguantaron esa acción. ¿Te puedes imaginar? No me imagino a Jesús así platicándole esas cosas. Y luego platicándole lo del hombre de la mano seca, ¿no? ¿Pero por qué se ponen así, papá? O sea, ¿qué traen en su cabeza? ¿Por qué no son unos fariseos normales? ¿No? Me lo imagino diciéndole cosas así y a Dios contestándole también, ¿no? Diciéndole, oye, mejor ni me digas porque yo los aguanto todos los días. O sea, los estoy escuchando, sus oraciones y luego veo su comportamiento, yo estoy esperando a que se arrepientan sinceramente. ¿No? Yo me imagino esas cosas. Realmente yo no sé qué le dijo Jesús, pero estaba orando. Y de eso se trata la oración, familia. ¿Por qué se los platico así? Porque la semana pasada leímos eso, ¿no? Lo de las espigas, leímos lo del hombre de la mano seca. Jesús seguramente le platicaba todas esas cosas a Dios en su oración, porque tanto tiempo orando, a mí me suena complicado, como Nelson me suena complicado. A lo mejor a ustedes no, pero a mí sí, ¿no? Entonces está Jesús, ya oró toda la noche y vamos a descubrir también qué otras cosas hacía Jesús mientras oraba. Mire lo que dice el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Y qué hizo?
wow, ok, ya estoy entendiendo entonces qué cosas hacía Jesús, ¿no? Sí, claro que le platicó acerca de la espiga y del hombre de la mano seca, pero también le dijo, ¿sabes qué? La situación que estamos, que ya estoy empezando a vivir ya no está tan sencilla, es momento de que empecemos, de que yo empiece a capacitar gente para que ellos ahora hagan este trabajo, para que ellos continúen la obra. Seguramente también le dijo a Dios eso, ayúdame por favor, necesito saber a quiénes vamos a elegir, a quién voy a elegir para que sea ese representante de este mensaje que estamos trayendo a la tierra. ¿Me explico? Entonces Jesús, claro que sí, le estaba platicando lo que había vivido, pero también le está planteando lo que viene y le está pidiendo ayuda, le está pidiendo que Él sea el que dirija sus decisiones. Si Jesús, familia, hacía esto, imagínense ustedes y yo. A veces se nos hace fácil, ¿verdad? Tomar decisiones sin considerar a Dios, y familia, es tiempo de que empecemos a hacer una pausa antes de tomar una decisión y buscar a Dios. Buscar su consejo, buscar qué hay en las Escrituras acerca de cierta cosa. ¿No? Va a llegar el momento en que ya no tenemos que orar, sino tomar decisiones. Cuando Moisés estaba frente al mar, acorralado ya por los egipcios, y se puso a orar, Dios le dijo, ¿qué haces ahí orando? Levántate y avanza. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que para todo tenemos que preguntarle a Dios acerca de una decisión. Pero, señores, ustedes tienen esto. Cuando ustedes tienen esto, hay ocasiones en las que usted ya no tiene por qué orar, sino tomar una decisión. Por ejemplo, alguien le hizo algo muy feo. Alguien lo lastimó, alguien lo ofendió, alguien lo traicionó. Y usted ora a Dios. Dios, ¿debo perdonarlo? Eso no se ora, señores. Usted debe saber que tiene que perdonarlo. Eso ya no se ora. Eso uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Me explico? Aquí la decisión que va a tomar Jesús es una decisión que no va a afectar solamente a los de ahí, de Galilea, no solamente a Israel, sino va a ser una decisión que va a afectar al mundo entero. Al mundo entero. Va a ser una decisión tan trascendente que 2000 años después vamos a seguir hablando de eso. Imagínense, hoy estamos hablando de eso. De algo que Jesús tuvo que presentarse delante de Dios y decirle, ayúdame por favor. Vamos, tengo que decidir quiénes me van a acompañar y necesito que tú me dirijas. ¿Sale? Entonces, la idea de Lucas es mostrarnos a ese Jesús, como les digo, humano, y obviamente esto nos da herramientas a nosotros para ejercer una vida de oración que sea así, ¿no? Que sepamos orar pidiendo algo cuando se tiene que hacer y sepamos decidir cuando se tenga que decidir sin orar. ¿Me explico? Yo sé que esto no se oye nada espiritual, ¿va? Decirles decidan sin orar, no se oye nada espiritual, pero estas decisiones obviamente tienen que estar basadas en algo que ustedes ya conocen de las Escrituras. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Versículo, seguimos ahí en el 13, ¿verdad? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué es un discípulo? Yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces, pero lo vamos a recordar porque es importante que no se nos olviden esas cosas. Un discípulo al final es un aprendiz. Un discípulo es un alumno, es alguien que está aprendiendo algo. ¿Sale? Entonces, yo me preguntaría, ¿y entonces pues por qué no le decimos alumno o estudiante? ¿No? Porque al final está aprendiendo cosas, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre un discípulo y un estudiante. El estudiante va y aprende acerca de un tema, pero lo hace a través de
de información que él encuentra en algún libro, ¿no? Hoy día, bueno, pues ya estamos muy actualizados, la gente busca en internet y aprende algo, lo que sea, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia con un discípulo? Que el discípulo sí efectivamente está aprendiendo, pero el discípulo va a crear un vínculo, va a hacer una relación con la persona que le está enseñando. ¿Me explico? Entonces, esta es la diferencia entre una persona que aprende de manera autónoma, una persona que aprende solita y otra persona que aprende de la mano de alguien más. ¿Sale? Entonces, nosotros, claro que nos convertimos en discípulos de Jesús porque nosotros creamos un vínculo con Él. No queremos que solamente nos enseñe cosas, queremos tener una relación con Él. ¿Sale? Y luego hay otra palabrita también ahí en el versículo 13 que dice que más adelante los llamó apóstoles. Y esta palabra de apóstoles, déjeme decirle, esta palabra significa enviado. Y esta persona que está siendo enviada realmente representa a quien lo envió. ¿Me expliqué? Es como un embajador. ¿Sale? Aquí en el país tenemos embajadores de otras naciones y en otras naciones hay embajadores mexicanos, ¿no? Que ellos están representando a un país, ¿sale? Están siendo enviados para representar a alguien. Entonces, un apóstol, familia, es eso, es una persona que ha sido enviada para representar, en este caso, a Jesús. ¿Claro? ¿Sí quedó claro? Sí, ¿verdad? Está muy sencillo, está muy sencillo. Entonces, hay una controversia muy fuerte el día de hoy en muchas formas de interpretar la Biblia en la que la gente se pregunta si el día de hoy todavía hay apóstoles. Y hay discusiones entre iglesias, entre teólogos acerca de si todavía hay apóstoles. Seguramente ustedes han escuchado de algún apóstol, no sé, en algún video, en YouTube, qué sé yo, que son predicadores muy famosos, ¿no? Pero hay otros que estudian las escrituras que dicen, eso no es cierto. No hay apóstoles ya el día de hoy. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que no vale la pena meternos a ese tipo de controversia. No vale la pena. A menos que seamos muy estrictos y seamos muy estudiosos de la Biblia y nos queramos meter así a conocer hasta la última entraña de un texto, pues a lo mejor valdría la pena. Pero si ustedes me preguntaran a mí, entonces ¿sí hay o no hay apóstoles el día de hoy? Yo digo que sí hay. ¿Por qué? Pues es gente que simplemente Dios ha enviado. Entendiendo que un apóstol es eso, una persona que está siendo enviada a representar a aquel que lo envió. ¿Sale? Entonces, por ahí si ustedes les preguntan y demás, porque nunca falta alguien bueno, entonces ¿sí hay apóstoles o no hay apóstoles? Usted simplemente, yo sé que un apóstol es una persona enviada, entonces yo creo que el día de hoy Dios sigue enviando gente a hacer su obra. Punto. ¿No? No, pero es que aquel, eso es lo que yo creo, tanta. Ok, versículo 14. Jesús entonces, por fin ya decide, gracias a que estuvo orando a Dios y buscando a Dios, decide quiénes van a ser aquellos que se van a convertir en apóstoles. Entonces significa que Jesús trae ya a muchísima gente que lo está siguiendo. Mucha gente que quiere aprender de Él, porque acuérdense que la gente se acercaba a Jesús, se amontonaba, se agolpaba para escuchar a Jesús. Había mucha gente que quería seguirlo y aprender de Él. Entonces había mucha gente que estaba atrás de Jesús, y Jesús en medio de esa multitud, yo me imagino a cientos de personas, escogió a 12. Y vamos a ver qué características tienen estas 12 personas. De algunos no sabemos mucho porque Lucas no nos ha contado. Lucas nos ha contado de algunos cuantos, pero vamos a ver qué tipo de personas escogió Jesús para que lo siguieran, para que aprendieran de Él y después ser enviados. Miren, versículo 14. Al primero que aparece aquí en esta lista es Simón, a quien también llamó
Pedro. Este Simón, ya Lucas nos platicó de él. ¿Se acuerdan a qué se dedica? Es un pescador, ¿no? Él vive ahí en Capernaum, y que cerca de Capernaum está la playa, está el mar. Entonces, ese es el oficio más común y es al que se dedicaba Pedro. Entonces, Pedro, aparte, Francisco, es un hombre sin letras. Es decir, es un hombre que no lee y que no escribe. ¿Sale? Dese cuenta de esos pequeños detalles que le estoy mencionando, porque a veces pensaríamos, ¿no?, que Dios escoge a las personas más capaces, más capacitadas, y realmente no. O sea, realmente Dios escoge a las personas que traen un corazón dispuesto, y Dios mismo es el que les va a enseñar. ¿Sale? ¿Qué problema hay con las personas que están capacitadas, que como se sienten capaces, entonces empiezan a sentir que las cosas suceden por ellos? ¿Sale? Entonces escoge Dios a personas que no son capaces para que ellas mismas se den cuenta que es Dios el que los ha capacitado. ¿Sale? Simón, un pescador, a él lo conocimos cuando Jesús sanó a mucha gente, cuando sanó ahí a su suegra, ¿cierto? También lo conocimos ahí en la pesca milagrosa. El que sigue, Andrés, su hermano. Andrés es hermano entonces de Simón, ¿estoy entendiendo? Claro que sí. Y Andrés se dedica exactamente a lo mismo. Creo que Mateo, cuando nos habla de la pesca milagrosa, menciona a Andrés. Entonces los menciona a los dos juntos, son hermanos. Son hermanos. Son hermanos. Jacobo y Juan, si no mal recuerdo, también fue ahí en la pesca milagrosa cuando ya sacaron todos los peces y llenaron la barca donde iba Jesús y Pedro y tal vez Andrés también. Cuando vieron que ya no podían, llamaron a sus amigos, otros pescadores de otra barca, y estos eran Jacobo y Juan. Y cuando Jacobo y Juan escuchan a Jesús, dejan todo y deciden seguirlo. Entonces estamos hablando de 4 gentes que son pescadores. No sabemos si Andrés, él sí lee o no lee. No sabemos si Jacobo y Juan lee o no lee, pero para el oficio de la pesca no se necesita leer ni escribir. Entonces por eso ellos no les interesaba si sabían o no leer o escribir. ¿Sale? Felipe y Bartolomé. Creo que de Felipe no sabemos mucho. Creo que de Bartolomé tampoco. No recuerdo que Lucas nos lo haya mencionado. Pero en el versículo 15 aparece un personaje. ¿Aparece quién? Mateo. Él es el que escribe, ¿verdad?, el Evangelio según San Mateo. Y este Mateo, en Lucas aprendimos que su nombre antes de encontrarse con el Señor es Leví. ¿Sí? Y este Leví es un publicano. ¿Sale? Entonces ya tenemos a otro tipo de persona en medio de estos 12 apóstoles. Ahora tenemos uno que sí sabe escribir, claro que sí. Sí sabe leer, por supuesto que sí. Y también le sabe a los números. Porque él, como cobra impuestos, él por supuesto que tiene que saber manejar el dinero. ¿Sale? A lo mejor hasta es un contador, ¿no? Entonces, fíjese el contraste entre estas personitas de acá, los pescadores, que no leen y no escriben, ¿sale? Y tenemos a un Mateo, que también lo conocemos un poquito, pero este sí lee, sí escribe y sabe de números y sabe de negocios, ¿sale? Y trabaja para los romanos además. Tomás, híjole, de Tomás igual no sabemos mucho, pero este Tomás suena a esa expresión que decimos mucho, no seas como Tomás. O sea, como incrédulo, ¿no? Porque Tomás dijo, no, yo no creo, no voy a creer hasta que meta mis manos ahí en los hoyitos que le hicieron a Jesús, y no creo, ¿sale? Entonces este Tomás es un personaje que sí decidió seguir a Jesús, pero pareciera que Tomás sigue sin estar 100% convencido, de que Jesús sea el Cristo, ¿sale? Y mucho menos de que haya resucitado. Porque Jesús se le apareció a sus discípulos y casual, no estaba Tomás. Cuando le cuentan a Tomás, Tomás dice, no. Hasta no ver, no creer, ¿no?
Entonces, ¿qué le estoy platicando? Las diferentes personalidades que había entre estos 12, ¿sale? Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Jacobo, me estoy tratando de acordar, la verdad es que ni lo estudié, perdónenme. Jacobo, pero sí lo tengo presente, no crean que estoy improvisando. Ya sé lo que les voy a decir. Jacobo es el primero de los 12 que va a ser asesinado. Jacobo es el primer apóstol mártir. Herodes, ya cuando Jesús había ascendido al cielo y los apóstoles estaban trabajando, Herodes, para quedar bien con los judíos, arresta a Pedro y arresta a Jacobo. Ese día manda que le corten la cabeza a Jacobo. Y ese mismo día por la noche, cuando Herodes quería ya matar a Pedro, Dios libra a Pedro de la cárcel, le abre las puertas de la cárcel para que salga. ¿Ve también esos contrastes? A veces nos preguntaríamos, ¿por qué no le abrió la cárcel a los dos? ¿Por qué no libró a los dos? ¿Por qué permitió que Jacobo le cortaran la cabeza? Es un discípulo, es un hijo de Dios. ¿Qué tipo de muerte es esa para un hijo de Dios? ¿Usted qué se anda preocupando de cómo vamos a morir? Vamos a morir como tengamos que morir. Y se acabó. Yo merezco una muerte digna porque te serví tantos años en la iglesia. Por favor. El que realmente merecía que no lo trataran y no lo asesinaran como lo asesinaron, que es Jesús, porque nunca pecó. Miren cómo terminó. Usted y yo que nos pongamos de dignos con Dios. No, es que no es una muerte digna para un siervo. Por favor. Por favor. Jacobo es el primer mártir de los apóstoles. Pero el primer mártir de los cristianos, ¿se acuerda quién fue? Esteban. O sea, él fue el primero que apedrearon y mataron. Pero de los apóstoles, porque Esteban no era un apóstol era de los diáconos, ¿no? Era de los 7 diáconos. Jacobo es el primero, insisto, de los que murieron a causa del evangelio de Jesús. Simón, llamado Celote, la verdad, de tampoco Lucas nos ha mencionado nada. Judas, hermano de Jacobo, Judas y Jacobo, Jesús les puso un sobrenombre, les llamó hijos del trueno. Imagínense cómo eran, imagínenselos cómo eran, movidos, haciendo y deshaciendo cosas, no siempre activos, proponiendo. No te preocupes, yo lo hago. Me acuerdo de Lalito ayer, en la reunión que tuvimos de hombres. No, mi hermano, no se preocupe, yo lo hago. Y Lalito es una chulada. Es una chulada. Él movido, haciendo cosas, siempre activo. Y me imagino así a Jacobo y a Judas. Siempre movidos, siempre activos, de tal manera que Jesús los veía como que moviéndose así, ellos siempre activos. Y dice, no, estos son hijos del trueno, ¿no? Y así los llamó, hijos del trueno. Y mire el último que aparece en la lista. Otro Judas, pero es Judas Iscariote. Y termina Lucas diciéndonos que llegó a ser el traidor. ¿Qué le estaba pasando a Jesús? ¿No se supone que oró para escoger a sus 12? Y miren a quién terminó escogiendo. Al que lo iba a traicionar. A usted y a mí nos traicionan el día de hoy y nos parten el alma, nos parten el corazón. Porque una traición significa que antes tú le regalaste toda la confianza a una persona y simplemente te traicionó. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué había un personaje que Jesús sabía que lo iba a traicionar? Porque no era un asunto de, ay, me equivoqué, ¿verdad? Escogí al Judas equivocado, era otro Judas, uno que sí se porta bien. No.
Era parte de un propósito. Era parte de un propósito, todos lo sabemos, pero ¿qué estamos aprendiendo con esto, familia? Que en medio de esto, en medio de una comunidad cristiana, como bien lo dijo Jesús, el trigo y la cizaña, que son muy parecidos, pero que son tan distintos al mismo tiempo, van a crecer juntos. Así que no se extrañe de que, ay, el hermanito tal está súper espiritual en la iglesia, pero cuando sale está hablando pestes del hermano, de la hermana, del que lee la Biblia. Ni se asuste. Ore por él nada más. Ore por él. Y listo. No pasa nada. ¿Sale? Para que usted igual no se vaya con la idea de que todo es amor y felicidad. Al contrario, las cosas se ponen difíciles y es cuando uno tiene que aferrarse y someterse a Dios. ¿Sale? Para que cuando llegue aquel día, familia, y sea pasada la hoz, cuando llegue la siega y se separe el trigo de la cizaña, usted y yo seamos trigo.